18 horas 4 minutos en esta tarde de jueves, que de a poquito se viene recuperando en la temperatura, casi primaveral, podemos decir, 16 grados en estos momentos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, suponemos que en la provincia de Buenos Aires también. Nos irán contando nuestros oyentes cómo está en cada uno de sus ciudades, de sus pueblos, de sus lugares de residencia, esta tarde de jueves, donde finalmente el gobierno, tras las elecciones del domingo pasado, logró su primer objetivo, que era una foto. No era demasiado ambicioso. El primer objetivo era una foto con todos los gobernadores que en principio estarían dispuestos, si no a acompañar al gobierno, al menos a escucharlo y ver cuáles son sus planteos respecto a los temas que se puso como meta el gobierno, Javier Milei, poder concretar en los próximos meses. Una de sus intenciones es tratar de congelar de alguna manera la actividad hasta que asuma el nuevo Congreso. Veremos si eso lo logra. El otro de los objetivos es que lograr las mayorías suficientes para que se apruebe el presupuesto 2026, es decir, el presupuesto que estaba poniendo a consideración del Congreso, un presupuesto que contiene muchos recortes, algunos de ellos ya los comentamos acá en otras oportunidades, en estos días que pasaron. Contiene, por ejemplo, el recorte de 150.000 pensiones, contiene algunos números previstos para el valor del dólar y de la inflación en el próximo año, un poco irrisorios, al punto de que está planteando para diciembre del año próximo un dólar bastante más barato del dólar actual, no del dólar de antes de las elecciones, del dólar actual, que bueno, digamos la verdad, es prácticamente el mismo. No han existido muchas variantes respecto al precio del dólar, tuvo una leve fluctuación el lunes siguiente a las elecciones, pero después se volvió a acomodar y está más o menos en los mismos valores. Otro de los objetivos que tiene es lograr la reforma laboral, quizás además de la tributaria y alguna más que se ha planteado, es la que ha logrado más discusión pública, por decirlo de alguna manera, al menos a través de su presencia en los medios y de algunos actores políticos, sindicales y empresariales involucrados en el tema. No está muy claro todavía el contenido final que tendrá esta reforma, que todavía no la presentó el gobierno. Hoy, por ejemplo, salieron a desmentir tanto Sturzenegger como Francos que la reforma previera una extensión de 13 horas de trabajo, pero no es lo que dijo el secretario de Trabajo, Julio Cordero, en el coloquio de ideas, ni tampoco lo que presentó la diputada de La Libertad Avanza, Romina Díez, que era un poco a quien se le había encomendado la tarea de redactar esa reforma. En ese caso sí está previsto. Y hay algunas otras cosas que fueron trascendiendo, que contiene el borrador que está a consideración de la Casa Rosada, que preocupan bastante. Por ejemplo, en el borrador interno de La Libertad Avanza y sus aliados aparece un título destinado a vacaciones que busca sustituir el artículo 154 de la ley 20.744. En ese artículo lo que establece es que el empleador deberá otorgar las vacaciones correspondientes a cada año dentro del periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, salvo que de común acuerdo empleador y trabajador establezcan un periodo distinto. Bueno, esto lo quieren sacar, lo quieren modificar por uno que diga: la fecha de inicio de las vacaciones deberá ser notificada por escrito al trabajador con una antelación no menor a 45 días, sin perjuicio de que las convenciones colectivas de trabajo puedan establecer sistemas diferentes, etc. Y después, más abajo, dice esta misma normativa propuesta: cuando las vacaciones no se otorguen de manera simultánea a la totalidad de los trabajadores de un establecimiento, lugar de trabajo, sección o sector, y se acuerden en forma individual o por grupos, el empleador deberá organizarlas de tal manera de que cada trabajador goce de sus vacaciones al menos una vez cada 3 años durante la temporada de verano. Así que los que ahora, hasta
antes de esta reforma, si es que finalmente se concreta, solían fijar sus vacaciones entre diciembre, enero, febrero, quizás algunos días de marzo, si no tenían chicos, para aprovechar la playa. Bueno, ahora lo único que les asegura la reforma es que pueden llegar a tener vacaciones en verano una vez cada 3 años. El resto dependerá de lo que resuelva el patrón. También, bueno, respecto a la flexibilidad horaria, lo que decíamos, y otra de las cosas que contiene el borrador es el regreso de los tickets canasta. Los famosos ticket canasta o luncheon ticket, como se llamaron en su momento, planea enviar en esta reforma la vuelta de este sistema tan famoso en los 90 y que fue derogado en el 2007. Recordemos, fue derogado a propuesta del entonces diputado Héctor Recalde, con un hecho de corrupción en el medio, donde intentaron a él y a Mariano Recalde coimearlos, una empresa. Ellos lo filmaron y lo presentaron como prueba, y a partir de ahí se resolvió, en virtud de esto, derogarlo. Bueno, este sistema, que es una flexibilización encubierta, que además significa pérdida de derechos jubilatorios para los trabajadores, porque el valor de estos tickets no es remunerativo, es decir, no suma ni a las indemnizaciones, ni a los aguinaldos, ni a los aportes jubilatorios, ni a los adicionales, le provocó, según estimaciones que hizo en su momento el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino, SENDA, una pérdida a los trabajadores y las obras sociales de más de 21.000 millones de dólares mientras estuvo vigente. 21.000 millones de dólares que no se fueron al océano, se los llevaron los empresarios. Bueno, esto es parte de lo que pretende el gobierno a partir de el triunfo del domingo, que los que estaban sentados hoy ahí en la mesa redonda de la Casa Rosada apoyen para que se vuelva ley y que todos nosotros, o por lo menos los trabajadores que están en situación de dependencia, sigan perdiendo derechos más allá de lo que declaren Sturzenegger y Francos. Vamos a ponerle un poco de música a este comienzo de la vuelta completa de jueves. Yo ya no existo sin pasado. Entre la oscuridad y la luz, yo sé que existo en otro lado. Yo ya perdí el autobús. Como en el mar de Dona Blue. Un accidente no es pecado, y no es pecado estar así. Pero aquí estoy en este lado. Por eso déjame salir. ¿Por qué tomaste eso, nene? Yo solo quiero tu vivir. ¿Qué es el pasado en nuestras vidas? Porque ese peso sigue aquí. Yo te he cuidado, pero ahora es cara o cruz. Yo no te di mi fucking blue. Es solo para Dona Blue. Hey Maradona, play some.
sé que droga te alega más que yo, pero esta lluvia no pasó. Estoy llorando aquí. Charly García, el blues de Maradona, era lo que estábamos escuchando en la 530 cuando son las 18 horas 16 minutos. Hoy, por supuesto, el cumpleaños del Diego. Después vamos a hablar un poquito, por supuesto, de Diego Maradona, pero ahora nos vamos a la primera comunicación de la tarde. Tenemos del otro lado del teléfono al senador Carlos Linares, senador de Unión por la Patria por la provincia de Chubut, expresidente del Partido Justicialista de esa provincia y también exintendente de Comodoro Rivadavia. ¿Qué tal, senador Linares? ¿Cómo le va? Víctor Mastrangelo lo saluda. Buenas tardes para vos, para todos y todas, ¿cómo andan? Muy bien, muchas gracias por atendernos, como siempre, es usted muy amable. Senador, por supuesto que tenemos muchos temas por delante. El primero, de todos, la verdad me gustaría escuchar una breve reflexión suya respecto a lo que sucedió el domingo en todo el país y en particular, si usted quiere hacernos conocer qué sucedió en la provincia de Chubut, en su provincia, donde finalmente, bueno, después de un escrutinio muy parejo, prácticamente podemos decir que fue un empate. Apenas un triunfo de la Libertad Avanza por 600 votos, creo, una cosa así. Sí, bueno, nada, me parece que hubo una votación intermedia donde la verdad, después del triunfo de Axel hace unos días atrás, teníamos una expectativa mayor en todo el país. Así todo no fue en general una muy mala elección, una elección que en algunos distritos se pudo reafirmar. Sabíamos que teníamos en juego mucho, poníamos mucho en juego porque éramos los que poníamos la mayor cantidad de senadores en juego, la mayor cantidad de diputados. Así todo, me parece que hoy tenemos la primera minoría en diputados y la primera minoría en el Senado. Y nada, me parece que la gente votó pensando en el día lunes, que podía pasar en este país. Esto que dijo Trump, que claramente se venía el ocaso de la Argentina, si no acompañaban a Milei, los distintos sectores, las expectativas, y tal vez también no haber nosotros podido llegar con la palabra justa a un montón de argentinos y argentinas, que me parece que es el trabajo que va a tener que hacer el Partido Justicialista a lo ancho y a lo largo del país, con el mensaje y con las nuevas expectativas, sobre todo mirando ya el año 27, ¿no? Senador, tienen este Senado, todavía el que tiene mandato hasta el 10 de diciembre, Te escucho un poco bajo, ¿eh? ¿Me escucha un poco bajo? A ver si ahí podemos mejorar. ¿Ahí me escucha mejor? Ahí te escucho mejor. Perfecto. Le decía que el Senado, que tiene mandato hasta el 10 de diciembre, tiene todavía por delante una amplia agenda. Entre otros temas, tiene para tratar la limitación a los DNU presidenciales, que fue aprobada por el Senado, modificada por diputados y volvió a la Cámara Alta. ¿Qué es lo que entiende usted que va a suceder con esta ley? ¿Va a poder ser tratada antes del 10 de diciembre? Nosotros tenemos una expectativa para tratarla la semana que viene. Esperemos el día jueves que viene poder tener sesión y tratar los temas pendientes. Como bien vos lo dijiste, hay varios temas pendientes que tenemos que tratar, importantes para el país, así que seguramente vamos a tratar de tener ese quórum necesario, esas 37 voluntades que permitan abrir la Cámara y debatir esos temas. Y después seguramente lo que queda del año, no creo que el gobierno nacional quiera que tratemos el presupuesto antes de con esta composición de Cámara. Van a esperar seguramente
la nueva conformación, pensando en que puedan tener un mejor acompañamiento para lo que ellos se refieren al presupuesto nacional, así que las expectativas a corto plazo son esas, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es lo que puede suceder con la ley de DNU? Porque fue modificada en la Cámara de Diputados. Acá hay dos opciones: o el Senado vota la modificación, que acepta la modificación que hizo diputado, o insiste con el proyecto original. ¿Qué es lo que entiende usted que puede llegar a suceder en esa sesión si logran tratarlo? Yo pienso que pues, si nosotros no la aceptamos como viene de diputado, va de vuelta, tiene que volver. Y se va a seguir dilatando el tema, así que me parece que vamos a tener que, no lo hablamos todavía seguramente lo vamos a hablar el lunes a la tarde o martes a la mañana, el martes a mediodía, que tenemos reunión de bloque, el tema, pero me parece a mí que va a haber que aprobarla como venga de diputado, ¿no? Uh-huh. Claro, porque para que no vuelva, porque si no ahí sí, digamos, quedaría empantanada. Igualmente, es un tema, el que me estás tocando es un tema que hay que ver cómo va a seguir este país en todo este sentido, ¿no? Uh-huh. Me parece a mí que estamos hablando que hay leyes aprobadas, vetadas, vueltas a aprobar y que hoy no están siendo puestas en vigencia. Uh-huh. Así me parece el caso financiamiento universitario, sí, discapacidad. Realmente me parece a mí que vamos a tener que ver realmente los argentinos. Yo no sé si los argentinos todos con su problema del día a día están en estos temas que son fundamentales, ¿no? Hoy esto es un país presidenciable, es un país con distintos poderes y que hoy no nada de eso se está cumpliendo, y me parece que de una institucionalidad y una gravedad importante, ¿no? Que estas cosas no sucedan y que no se vean reflejadas. Nosotros, si bien ya estamos haciendo las presentaciones que corresponden ante la justicia, me parece que esto no tendría que tener ese rol, porque, vuelvo a insistir, son distintos poderes con distintas funciones, y que lo que haga y dictamine el Congreso de la Nación no tenga la fuerza de ley que tenga que tener, ¿no? Uh-huh. Pero veo qué raro lo que está sucediendo, ¿no? Porque algo de esto hablábamos ayer. Esta situación de casi de quiebra institucional en un punto, yo recuerdo cuando, lo comentábamos precisamente ayer, y usted seguramente lo recordará, cualquier reforma a cualquier ley que propusiera en su momento Néstor Kirchner o Cristina Kirchner o quien fuera de los gobiernos peronistas de esa época, era considerado por la mayoría de los periodistas, de los empresarios y del mundo de analistas en general como un tema de inseguridad jurídica. Cualquier cosa que se tocara afectaba la seguridad jurídica del país. En cambio ahora, leyes aprobadas que se vetan, que se levantan los vetos, las suspenden su aplicación y usted no encuentra ni un empresario, ni un dirigente sindical, pocos dirigentes políticos que digan esto que está pasando, ni hablar la justicia, esto que está pasando es, esto sí es inseguridad jurídica. No, a ver, si querés, no mucho más lejos, este acuerdo que hizo entre gallo y medianoche Argentina con el país del norte, con Estados Unidos, donde hoy el presidente de Estados Unidos dice que fue un gran negocio financiero el que hicieron con nosotros. El gran negocio, no sé si todo el mundo, creo que todo el mundo lo sabe, pero el gran negocio financiero que nosotros le estamos pagando a Estados Unidos, que vino, puso plata, hizo la diferencia y se llevó los dólares que puso, y los intereses los pagamos los argentinos, ¿no? Esta especulación financiera, por afuera de todo, no sabemos exactamente cómo, dónde, cuándo, con qué permiso. Aparte nos enteramos entre gallo y medianoche que habían comprado el Banco Nación letras de Tesoro, una cosa, la verdad que llama poderosamente y asusta. Voy a insistir, la injerencia de un país sobre otro país asusta y mucho. Algunos se pueden sentir cómodos con que un país como Estados Unidos tenga injerencia en la política interna de Argentina, se deben sentir cómodos seguramente, pero me parece a mí que, por lo menos en mi pensar y en la mayoría de los que compartimos este pensamiento, es un estado de gravedad absoluta, ¿no? Uh-huh.
sin lugar a dudas. Senador, usted decía que seguramente el tema presupuesto lo van a intentar dejarlo para después de diciembre. En el caso del tema reforma laboral y lo que ha podido trascender, ¿usted tiene una opinión formada ya respecto a este proyecto que está tratando de impulsar el gobierno? No lo vi todavía, muy por arriba. Hay unos borradores dando vuelta nada más. Sí, ¿no? Yo el otro día sí vi y lo expresé por las distintas redes, el tema de educación. Es gravísimo lo que están pasando con el sistema educativo. El presupuesto directamente es un tema muy complicado. El financiamiento a la educación en Argentina es gravísimo. No solamente universitarios, sino estamos hablando en todo, y de la inversión de sueldos, para obra pública, para la obra de nuevas instituciones. Me parece que es gravísimo, y seguramente hoy estuve viendo también muy por arriba, pero seguramente lo vamos a estar mirando la otra semana en el tema laboral, en ciertos renglones de la reforma laboral también que va a afectar muchísimo, sobre todo a los trabajadores registrados, ¿no? Hoy se desarrolló una reunión, creo que recién terminó, o hace un ratito, en la Casa Rosada, donde el gobierno obtuvo esa foto que tanto deseaba, que era la de su gabinete con la gran mayoría de los gobernadores. Los únicos que no fueron invitados fueron el gobernador Axel Kicillof, el gobernador Gildo Infran, el gobernador Quintela y el gobernador Gustavo Melela. El resto fueron, incluyendo al gobernador Silioto de La Pampa. ¿Qué cree usted que puede pasar a partir de esto? Porque quedaron muy debilitados algunos gobernadores, ¿no? Sí, sobre todo estos gobernadores que de este proyecto, que no sé si seguirá en pie, que es la Provincias Unidas, algo así se llamaba, ninguno de esos gobernadores pudo sostener su provincia, y en la mayoría saliendo en tercer puesto, poniendo ellos, en el caso de Puyaro de Santa Fe, poniendo a la vicegobernadora en la lista, caso en la provincia del Chubut, poniendo a Mena, que es el vicegobernador de la provincia, en la lista, ya que jugaron fuerte, caso el gobernador de Río Negro, jugaron fuerte. La verdad que no le salió nada bien lo que querían hacer, Schiaretti en Córdoba. Me parece que fue muy duro el golpe que recibieron, pero así todo, aparte de la foto esta, que debe ser, no lo vi todavía, pero debe ser una foto parecida a la que hicieron en Tucumán con el famoso acuerdo de mayo. Bueno, lamentablemente hasta ahora, yo creo que tiene que haber diálogo entre la provincia y la nación, fundamental, porque la nación existe porque existe en la provincia, si no podría existir la nación. No sé los temas que se habrán tocado, ni los compromisos reales que se habrán fijado, pero que tiene que haber diálogo, que tiene que haber compromiso, que tiene que haber, porque realmente esto como va, las provincias, esto es lo que le está pasando y lo que están viendo, que se van a llevar puesto a los gobiernos provinciales porque no pueden dar el resultado y no hablan de la realidad de lo que le está pasando, porque yo no veo muchos gobernadores, salvo algunos muy específicos, que defiendan y digan claramente qué es lo que está pasando en el país y cuál es la relación y qué está haciendo el gobierno nacional con políticas hacia el interior del país. Y bueno, ese silencio atroz que vemos en algunos lados, o ese miedo que tienen algunos sectores, van a llevar puesto a muchos gobernadores por no defender a sus provincias, ¿no? Senador, le agradecemos muchísimo esta comunicación, No, al contrario, un abrazo grande a ustedes. Un abrazo grande. Era el senador Carlos Linares, senador de Unión por la Patria por la provincia de Chubut. 11-3200-0530 es el número de la comunicación. No les dije, pero es obvio, Andrea recuperó. No está hoy, está un poquito enfermucha, pero mañana seguramente ya va a estar con nosotros. Así que, bueno, hoy se van a tener que aguantar al barbudo en lugar de a la bella sentado acá conduciendo. Nos vamos a la primera tanda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11-3200-0530. Somos Radio AM530. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia.
Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó, un lugar para visitar. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Pero qué pasa, Daniel? Pensá rápido, pensá en peronismo, ¿qué se te ocurre? Chori, bombo, pero querés chori, chori. El gran compañero Tití Telongui estrena su obra de teatro Chori, chori. ¿Te querés cagar de risa? Acordate, todos los jueves de octubre en el Perón de San Telmo. Los jueves, 20:30, Perón, Bolívar 813, San Telmo. Chori, chori. Seguimos reconstruyendo Avenida Cariboni. Trabajamos en su pavimentación, ampliación, iluminación LED, señalización, obra hidráulica y refugios para transporte público. Más información en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. ¡Wow! Como dice cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Una juntada. Mauricio Cartún y Juan el Tata Cedrón en La Boca. Por localidades agotadas, nueva función. 9 de noviembre a las 20. Teatro Catalinas Sur. Benito Pérez Galdós, 93. Rumbo al sur con la chata llena. Producen Jueguen y Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Impresionante lo que mejoró la radio. Espectacular, Togonetti, tu transmisión. De acá de Claromecó, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, disfrutando de un hermoso día. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. La vuelta completa. 2 horas. Todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea Recupero en AM530. Basura.
Los Romeos, mirá qué noventistas nos pusimos. Bueno, era música de tiempos maradonianos en la Argentina. Los Romeos, los años 90, fines de los años 80. ¿Saben qué? Hoy no está Andrea Recupero acá, pero tengo dos cosas para decirle, no tres, dos cosas para decirle. La primera, que ella no está, pero que igual vamos a sortear entradas hoy. Tenemos entradas para función de este sábado 22:30 en el Camarín de las Musas. Toda persona vista de cerca es un monstruo, con dramaturgia de María Zubirí y dirección de Mauro Antón. Tenemos 2 pares de entradas para sortear, cosa que ya pueden empezar a escribir si quieren. 11 3200 0530, nos mandan el nombre, quiero las entradas, los 3 últimos del DNI y después sorteamos estos 2 pares antes de que termine el programa. La otra cosa que tenemos para decirles es que no está Andrea Recupero, pero igual tenemos conversatoria. You keep saying you got something for me. Y acá está conmigo Lucía Portos en el estudio, te agradezco. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola. No me dejó solo, Lucía vino. Viste, la derrota es dura, la gente desaparece. Vos sí. viste cómo es, ¿no? Esto. Y a Natalia Salvo no la tenemos acá en el estudio, pero sí la tenemos vía remota ahí en el teléfono. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ahí a Lucy está presencialmente, yo estoy fantasmáticamente hablando desde la Facultad de Derecho. Mirá desde qué lugar Pero estoy mirá hablando. desde qué lugar, hablando de derecho, con lo que se respetan las leyes en este país, un lugar emblemático, si los hay. Bueno, quiero saber cuál es la opinión de ustedes, de ambas, respecto a lo que sucedió el domingo y lo que se nos viene por delante a partir de ese resultado, ¿no? Nati, si querés, arrancás vos, que estás más complicada con el tiempo. Más surgida. Sí, la verdad que yo creo que, viste que en tiempos de aceleración se hacen 1000 análisis, en 2 días surgió el peronismo, después se comparan con guarismo, qué fue lo que sucedió. Yo creo que en realidad, por supuesto que todos esperamos que la provincia de Buenos Aires ganara, pero estamos frente a un electorado que me parece que caló muy profundo el mensaje de Trump respecto de que nos faltaba la mano si se cambiaba el rumbo. Eso yo creo que caló muy, muy profundo. Pero además, por ejemplo, acá en Capital Federal, que fue el distrito que me tocó militar a mí, tenemos una elección que en términos de senadores, con 30,52 que sacó Recalde, fue la mejor elección desde 1993. Y un desdoblamiento importante, que hubo bastante corte con la izquierda, en diputados porque sacó 6 puntos menos. Para mí, por lo menos, a lo que es el análisis de lo que fue acá en Capital Federal, da para pensar respecto a, tenemos que tener un programa que sea bien identidad peronista en ese sentido, tanto en términos de trabajo como en términos de salud, porque a veces creemos que tomando ciertas figuras que van más a la izquierda podemos captar ese electorado, y el antiperonismo se ve muy muy fuerte en todo el país. Entonces me parece que eso sí fue un aprendizaje. Por lo demás, bueno, después obviamente triste por la derrota y también viendo ciertas homologías con lo que sucedió en el año 2017, recordarán esos pequeños puntitos o décimas que le sacó Esteban Burrich a Cristina y que también parecía que fue una tragedia, y después qué fue lo que pasó, ¿no? Creo que es una gran enseñanza para rearmarse, digamos. Lu, vos que tenés la visión de lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires, quizás lo más sorpresivo. Sí, la verdad es que también esto que decía Nati, yo tengo la propuesta de que la semana después de la elección tiene que ser de veda de politólogos. Sí. O sea, yo tengo así como es una propuesta política, la veda de los politólogos y o analistas de Twitter, porque Totalmente. bueno, ¿no? Se lee todo, y sobre todo como esta vocación de arrojarse las culpas, como que la autocrítica del otro, ¿no? Que es como parece un oxímoron, pero pasa todo el tiempo. La autocrítica es la culpa la tenés vos. Claro, la autocrítica es la culpa del otro. Es rara la forma en que hacemos autocrítica en el campo popular. Y bueno, entonces dejando de cantar un poco la información, a mí me parece que hay que tratar de buscar
de qué manera podemos hacer que esta elección sea un eslabón más en el camino continuo hacia construir un triunfo en el año 2027, ¿no? Que es donde tenemos que volver a recuperar las riendas de la Argentina, porque sabemos que este camino que emprendió el presidente Milei es un camino de hambre, de desempleo, de pauperización, de precarización y de extractivismo también sobre nuestros bienes comunes, y que evidentemente no hay nada bueno para la Argentina, sobre todo si tenemos que ir a votar amenazados, ¿no? Hablan de la libertad y fuimos a votar amenazados, absolutamente señalados también desde Estados Unidos como el riesgo, ¿no? La posibilidad de que se perdiera la elección, venía el caos. Y bueno, un poco la lectura también que está detrás de los votos a Milei es esta búsqueda de estabilidad, me parece. Y bueno, tenemos que ver cómo podemos transmitir a las personas que la estabilidad se consigue cuando todos y todas vivimos mejor, ¿no? Cuando la dignidad viene desde un Estado que cuida que podamos comer 4 veces por día, tener trabajo asegurado y llegar a fin de mes. Entonces, un poco esa es la pregunta para adelante, cómo construir ese discurso sin entregarle nuestras banderas al mercado, ¿no? Que es que también es algo que está en tensión dentro de nuestro propio espacio político, ¿no? Pareciera ser que nuestro discurso tiene que ser cómo ser queridos por el sector financiero de la economía. Y la verdad que no, tenemos que ser queridos por el pueblo y vistos por el pueblo como una garantía de vivir mejor. Uh-huh. Yo recuerdo unos días antes de las elecciones, cuando Donald Trump dijo su famosa frase: la Argentina se está muriendo, este muchacho está haciendo un buen trabajo, pero la Argentina se muere, no tienen nada, si no lo apoyan se mueren. Y todos pensamos, me incluyo en ese momento, que era un salvavidas de plomo lo que le estaba tirando Trump a Milei, pero todo parece indicar que no fue así, todo lo contrario, que la gente escuchó eso y dijo: uy, si nos vamos a morir, bueno, no nos queda otra, tratemos de que, al menos, si nos vamos a morir, tirar un año más, y no que nos maten la semana que viene. Si concluimos que más o menos esta puede ser una de las razones, siempre es muy multicausal un resultado, pero si esta razón fue determinante y por eso el cambio de situación electoral los días previos a la elección. Estamos hablando de que Milei lo que tiene es un cheque en blanco para hacer lo que quiera, que fue un respaldo multitudinario de la población a las políticas que viene llevando adelante Milei, o en realidad fue esto y corre el riesgo que corrió Macri en 2017 de a los 3 meses quedarse sin gobierno si sigue por ese mismo camino. Yo creo que es más esta segunda opción, ¿no? De hecho, que nos somos un poquito más grandes, recordamos que estaba todo excelentemente bien, en teoría, entre junio, julio, septiembre del año 2001, y ya sabemos lo que pasó a partir del 1 de diciembre. La verdad que ese salvataje fue justamente porque el modelo económico está explotando, no da para más. Entonces, me parece que carta blanca no lo es. De hecho, vamos a ver ahora qué pasa con la troika de las reformas, ¿no? Reforma laboral, previsional y tributaria. Me parece que no es una carta blanca, sino más bien un voto por preservación, aunque sea precaria, y por temor también. Yo les pido disculpas, pero los voy a tener que dejar porque me están llamando. Te queremos, Nati. Te queremos. Y yo también a ustedes. Prometo Besos. Que el próximo jueves ahí voy con un vino, como me dijeron. Dale, te esperamos. Un abrazo. Abrazo. Lu, ¿a vos qué te parece? ¿Le dieron un cheque en blanco a Milei? No, yo estoy segura de que no, que de hecho esta foto de hoy con los gobernadores es justamente saber que no tiene gobernabilidad a partir de profundizar, o su idea de profundizar el ajuste, sino es también engordando su trama política, ¿no? La trama política que lo sostiene, haciéndola más fuerte. Hablábamos la semana pasada, de cómo el retiro, la ausencia de los gobernadores había hecho que Milei fuera a buscar gobernabilidad a Estados Unidos, y ahora parece que Estados Unidos lo mandaron de vuelta acá y le dijeron, bueno, tratá de hacer un poco de política porque así como estás, necesitamos que tengas algo que te sostenga. Hay que ver en todo esto hasta dónde aguantan las provincias el ahorcamiento financiero, la falta de obra pública, una falta de obra pública que ya es
dramática, ¿no? En el estado de las rutas, en el mantenimiento de hospitales, de espacios comunes, sostenidos por el gobierno nacional, ni que hablar de la proyección cero del crecimiento de planes de vivienda, ¿no? De espacios de cuidado, de escuelas, de cosas que históricamente la nación compartía con las provincias en el diseño de la política pública y de la obra, todas cosas que hoy brillan por su ausencia y que asfixian a las provincias. Entonces hay que ver ahí en ese juego qué es lo que pasa. Yo dudo mucho que la sociedad argentina le haya dado un cheque en blanco para reprimir y para bastardear las jubilaciones, pegarle a los discapacitados, vaciar las universidades. Me parece que esta democracia condicionada que tiene a Cristina presa y a Trump diciéndonos lo que tenemos que hacer desde afuera porque nos amenazan con el caos, bueno, nos tiene a todos en una situación de temor infundida y generalizada y entonces dudo que se trate de un cheque en blanco, sino que es esto, ¿no? Un procrastinar el conflicto. Esperamos que poder resolverlo institucionalmente dentro de las vías de la democracia, justamente para que el Congreso también se puedan seguir generando estos debates que le fueron dando respuestas, si no efectivas, al menos políticas a los diferentes sectores que fueron agredidos en este tiempo. Eso pasó en la Argentina y eso sucedió porque gran parte de la política representada en el Congreso rechazó el camino que tomó Milei, y bueno, hay que ver ahora con eso qué sucede, pero yo no creo y no quiero creer tampoco que sea un cheque en blanco. ¿Sabes qué? Yo coincido con vos que con el tema de las autocríticas y los análisis de los politólogos, que hasta 3 días antes decían una cosa y al otro día dice cómo no se dieron cuenta que esto iba a ser así, con la misma frescura. Sí, es tremendo. Pero creo que hay algunas cosas que ya transcurrido, no una elección, 10, 12, 15 elecciones, podemos empezar a considerarlas como que, bueno, muchachos, por acá la cosa no es. ¿Vos entendés que podemos decir que estamos en condiciones de dar de baja la existencia de la ancha avenida del medio? Ya después de Massa en 2015, en 2017 no me acuerdo quién fue. Randazzo, en 2000... En la provincia, por lo menos. ¿Ya le podemos dar de baja a la idea de la ancha avenida del centro? Y a mí me parece que estos resultados, por lo menos, nos también trascienden, porque los que vivimos en la provincia de Buenos Aires tenemos como la idea, y gran parte de la dirigencia nacional, como la idea de que la madre de las batallas, ¿no? Y demás, pero acá hubo mensajes para todos lados y la verdad es que en el interior del país las opciones de los oficialismos provinciales en esta liga de los gobernadores que decidió presentarse a elecciones también fueron derrotadas por la Libertad Avanza, un poco dando ese mensaje, ¿no? De que en definitiva la historia se sigue dirimiendo entre peronismo y antiperonismo y que no hay espacios para esos espacios de centro que en definitiva son lo mismo, pero con buenos modales sería, ¿no? Como un poco esa... Bueno, tampoco hubo espacio para el macrismo, ¿no? También hay algo ahí de lo que sucedió. Entonces, sí, a mí me parece que podría ser una conclusión. De cualquier forma, esos espacios tienen una existencia que muchas veces tiene que ver incluso con propias operaciones desde la derecha para tener alternativas. O desde los grupos de poder, ¿no? Para tener alternativas electorales si todo falla, si todo sale mal, o personas legitimadas electoralmente si todo sale mal. Entonces también ahí siempre se ven esos hilos al final y creo que la gente cuando puede comprar Coca no compra Pepsi, ¿no? O sea, es un poco eso. Entonces, nada, sí, yo coincido. No quiero ser politóloga, o sea, lo último que querría hacer en la vida. No, ni hablar, pero es una cuestión ni radical ni politóloga. De experiencia, o no. Sin ofender a los politólogos. Podemos darle de baja casi también a la UCR. Por ahora, por 1.411 votos, Lustó sostiene su banca en la ciudad de Buenos Aires. Ojo que todavía faltan contar un montón de votos y los libertarios dicen que el voto que viene del exterior les puede dar esa banca y dejarlo a Lustó afuera. En ese caso, si Lustó quedara afuera, el radicalismo a partir de diciembre tiene 3 diputados. 3 es lo único que le queda. Es tremendo y es un poco la consecuencia del 2001, ¿no? Esa crisis institucional gravísima que se llevó puesta al partido que en ese momento gobernaba, un partido de una tradición democrática en la Argentina
insolayable, que incluso tenía en sí alguna historia revolucionaria o progresista, por ahí mejor dicho, que después, bueno, quedó un poco sin espacio cuando llegó el peronismo y se convirtió en una expresión antipopular, pero a mí me preocuparía que le pase lo mismo a nuestro partido político, porque no puede remontar lo que significó en la conciencia popular el gobierno de Alberto, ¿no? A mí me parece que hay algo ahí de prestar atención a lo que le pasa al radicalismo, que sigue arrastrando esa historia fallida muchos años después. Intenté hacer la cuenta, no pude, 24 años después. 24. Y nada, ese gobierno, el gobierno de Alberto Fernández ha tenido ese ayer leía una nota muy buena de la revista Panamá, donde entrevistan a chicos de menos de 25 años cuya cercanía al peronismo, o sea, tienen alguna cercanía al peronismo, no son libertarios, y claro, su conocimiento del peronismo es ese gobierno, y lo que dicen, ¿no? Lo que se extrae es una nota que extrae testimonios de chicos, y bueno, a mí me puso a pensar algunas cosas, ¿no? Como esto de cómo recuperar el sentido del peronismo. Creo que para eso es absolutamente vital que Cristina pueda recuperar la libertad, hacer todo lo posible para que ella pueda ser dar testimonio de su propia trayectoria de vida, de su construcción militante, de las epopeyas a las que ella le puso el cuerpo, no solamente el gobierno, sino también la elección de 2017. La elección de 2017 la hicimos desde la oposición total, no teníamos la provincia de Buenos Aires. Porque comparar el resultado a veces es no comparar los escenarios, ¿no? Era en soledad total. Sin un mango, y fue una epopeya y dio cuenta de lo que significa ella para la sociedad, y bueno, cómo eso con construcción política, con militancia, con un espacio político vital, con programa político, con un programa político actualizado que tenga que ver con lo que nos está pasando en este año 2025 después de la pandemia, una pandemia que se clavó en la subjetividad de las personas, sobre todo de las y los jóvenes. Bueno, cómo gana actualidad y puede volver a convocar y no cae en lo que le pasó al radicalismo, ¿no? Convertirse en una expresión como nostálgica de sí mismos después del 2001, sin poder tramitar esa historia. Sí, se fueron autodestruyendo, tipo Misión Imposible, que se iba a autodestruir en 5 segundos, y se fueron autodestruyendo. Cada elección y se han convertido en un partido con expresiones provincialistas, casi, ¿no? Como municipales. Bueno, pero algún intendente viejo que les quedó en la provincia de Buenos Aires porque es buen intendente y los vecinos lo conocen, generalmente médicos. Bueno, pero Gerardo Morales, por ejemplo, ¿no? Digo, Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, como le dice Rinconet, el visir de la Puna. Bueno, digo, ¿qué tiene que ver eso con la historia del radicalismo? Entonces también cuando te convertís en una máquina de sostener personas porque ocupan cargos o porque están en lugares o porque le dan en definitiva institucionalidad al partido, y pones por delante eso antes que la política, antes que el programa, antes que las ideas, y en el caso de Morales hasta te diría antes que la democracia, porque es el que metió presa a Milagro Sala por los huevos telepáticos, y de ahí continuó toda una persecución a todos los movimientos sociales jujeños y brutales represiones. Bueno, si vos pones por delante una cosa que la otra, bueno, te pasa. Entonces hay que mirar la historia y ver qué es lo que pasa. Incluso los partidos de mayores tradiciones pues corren estos riesgos, y me parece que es una lección que también tiene que mirar nuestro espacio. Sí. Como decías vos, no vamos acá a dejarnos, al menos nosotros, entrar en si la culpa de aquello y el doble, no, eso no. Vamos a la síntesis de lo que hasta ahora, de todo lo que uno escuchó una coincidencia prácticamente en todos los que hablaron, y es que el peronismo o el movimiento nacional y popular necesita ampliar su base para lograr superar ese techo del 35, el 40%, un poquitito más quizás, que lo vuelve imprescindible ganar una elección nacional en primera vuelta, si no, en un balotaje te boletean. Esa es la sensación que hay. Eso implica, yo lo he escuchado de varios lados, de gente referente de Kicillof, ayer nos lo decía Moró, hoy lo dijo de alguna manera Cristina, cuando tuitea y se saca y muestra una foto reunida con Maslatón, diciendo la verdad, tenemos coincidencias con Maslatón. Me sorprendió encontrar tantas coincidencias con Maslatón, mirando la Argentina hacia adelante.
Y bueno, quién sabe hasta dónde, cuál es el límite y si es necesario, ¿vos entendés? Que es necesario ampliar esa base del peronismo, del Movimiento Nacional Popular, o no. Lo que hay que hacer es otro camino. Yo lo que creo que hay que representar. Y para representar hay que tener ideas. Y cuando tenés ideas, hay gente que está de acuerdo y gente que no. Y en ese camino hay que construir y ahí viene la parte de la persuasión de la que hablaba Perón. Pero primero las ideas. Y primero la idea clara de qué es lo que hay que hacer cuando a mí me cuesta mucho cuando veo referentes nuestros nacionales o con pretensiones de serlo, trastabillar frente a las preguntas de los periodistas, ¿no? ¿Qué harías en el caso de ser presidente? Y vamos viendo, ¿no? Bueno, mirá, el país tiene... Es difícil, ¿no? Porque siempre uno habla como, en definitiva, desde afuera de algo que no te toca vivir, ¿no? Pero todos los que hacemos política, en algún momento nos preguntamos cómo sería o qué haríamos si estuviéramos en tal o cual lugar. Y la verdad es que el país tiene tres grandes temas para resolver inmediatamente. Por supuesto, la deuda, el tema de los servicios públicos, las tarifas para la población, y el tema distributivo, ¿no? Que hace a los salarios totalmente depreciados. Claro, y también el tema... Y también el tema, por supuesto, de las supuestas inversiones, que en definitiva son extractivismo puro y tienen que ver con llevarse de la Argentina lo mejor que la Argentina tiene, que no es la Argentina tiene lo que el mundo necesita, sino que la Argentina tiene lo que los argentinos necesitamos y hay que ver cómo ponemos eso en valor. Bueno, frente a esas preguntas me parece que tenemos que empezar a ir encontrando las respuestas para poder representar a las personas que no están de acuerdo con la ley de bases, a las personas que no soportan la crueldad gobernando el Estado, las personas que han perdido derechos laborales en este tiempo, los pluriempleados, las personas de las aplicaciones, las trabajadoras de casas particulares que cada vez sufren más maltratos y odio legitimado, y esto lo digo por el lugar desde el que vengo, conozco a las compañeras, veo lo que pasa hoy en las casas donde trabajan legitimados, ¿no? Desde que el gobierno ha decidido ni siquiera mirarlas como un sujeto, las cuidadoras, las trabajadoras precarizadas de todos los lugares, y también las trabajadoras y trabajadores registrados que están cerrando paritarias por debajo de la inflación, con salarios a veces mínimos que no alcanzan a la canasta básica. Entonces tenemos problemas graves y me parece que lo que tenemos que hacer es poder representar a los trabajadores, a la clase popular en este contexto, que es ni más ni menos que mirarla, conocerla, saber de qué se trata y pensar las respuestas. Entonces me parece que ese es el desafío de la representación y que eso va a ampliar la base, no es que la base se va a ampliar. Y a mí hay algo que dijo Ofelia Fernández que a mí me parece que es la frase que lo resume, que es: la unidad no es aritmética, no es que sumamos todos los dirigentes y eso trae todos los votos de los dirigentes. Hay que construir esa representación desde el territorio, y bueno, ahí me parece que la tarea de todo el frente es ver de qué manera se hace eso, ¿no? El 10 de diciembre te espera una tarea dura. El 10 de diciembre, bueno, lo estoy haciendo por eso, ¿no? O sea, me parece que es la etapa, que es el momento de estar cerca, no de escuchar ni de decir, sino de ser parte de, ¿no? De estar en el barrio en el que una vive, hablar con los vecinos que están en la puerta al lado de la de una, a ver qué onda. Ramona, mi vecina de la derecha, es jubilada, mi vecino de enfrente tiene una discapacidad, mi vecina del otro lado tiene hijos que perdieron su trabajo. Digo, no tengo mucho más que hacer que laburar ahí. Pero da la sensación, a partir de lo que ocurrió hoy, con la reunión de los gobernadores, donde, digamos, explícitamente fueron excluidos Axel Kicillof, Gildo Infran, Gustavo Melela y Quintela, que el torniquete económico sobre la provincia de Buenos Aires, el gobierno lo va a intensificar. Digamos, le va a ser más difícil el acceso a los recursos de los que viene teniendo ahora, donde ya le debe más de, creo que era 12 billones de pesos, nos había dicho, creo que Sileoni, una barbaridad de plata le debe. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves una gestión que tiene por delante todavía Federico de 2 años más, en una situación donde, lejos de mejorar la ecuación económica, va a empeorar? Porque la gente se va a empobrecer más, por lo tanto le va a costar más pagar impuestos, y encima, desde arriba, te van a ahorcar todo lo que puedan. Sí, por supuesto. Pilar tiene
la verdad es que Federico ha cambiado incluso la estructura de las tasas, ¿no? La estructura financiera del distrito para cobrarles más a los que más. Es un distrito muy desigual, donde hay muchos emprendimientos inmobiliarios y muchas industrias de enorme porte, pero también vemos ahora tenemos un conflicto enorme en el parque industrial porque cerraron empresas de cerámicos y dejaron a todo el mundo en la calle viendo qué hacer con su indemnización, ¿no? Con la amenaza de ni siquiera pagar eso. Entonces, obviamente, repercute y golpea la crisis. Y también sabemos que eso va a redundar en peor calidad de vida para nuestros vecinos y nuestras vecinas. Nosotros tenemos, por ejemplo, un hospital central recientemente inaugurado que tiene que prestar servicios que presta servicios de calidad, con cercanía, con atención interdisciplinaria, con la idea de llegar a tener una alta complejidad en el servicio, pero no desatender aquello que por ahí es menor y que hace, obviamente, a la vida cotidiana. Es una operación de vesícula. Bueno, todas cosas que van resintiendo cuando vos vas cerrando la canilla, va resintiendo esa tensión porque los médicos no nos alcanza el personal para poder atender. Y bueno, entonces es doloroso, ¿no? Ver cómo se resiente la calidad de vida de tus vecinos y tus vecinas por decisiones arbitrarias del gobierno nacional, y por eso nos presentamos a elecciones dentro de una alternativa, y por eso militamos la elección hasta más no poder, y por eso se puso todo lo que había que poner sobre la mesa. Bueno, la decisión de los argentinos y las argentinas fue otra, y va a haber que administrar esta decisión, porque además, así como votaron, en Pilar ganamos las dos elecciones, ¿no? Pero digo, así como por ahí también fue muy contundente el apoyo a la gestión en la elección provincial. Y bueno, por ahí, sin entrar en estas culpas, idas y vueltas, pero por ahí el desdoblamiento no nos permitió hacer bien el caminito narrativo entre lo que pasa en el territorio y la casa de cada uno y cada una, y lo que termina resolviéndose en el Congreso Nacional, ¿no? Ahí se quebró la posibilidad de narrar desde el territorio el proyecto nacional, me parece. Lucía Portos, estuvo Natalia Salvo con nosotros por teléfono, y un colado acá en la conversatoria de los jueves. El jueves próximo, sí, seguramente. Ya sos de la casa. Todas, va a estar Nati, va a estar Andrea, va a estar, y dicen que me quieren. Nuestro varón permitido. Soy el permitido. Sí. Nos vamos a dar la media vuelta, Camilo. 19 horas, 2 minutos. 16 grados la temperatura. Acá siempre hacen 16 grados. Ahí en ese monitor siempre hacen 16 grados. Afuera está nevando, 16 grados. Afuera se está derritiendo la gente, 16 grados. 18 parece que son. La temperatura oficial son 18 grados. Nos vamos a dar la media vuelta y enseguida volvemos. Recuerden que estamos sorteando un par de entradas para ir a ver Toda persona vista de cerca es un monstruo, con dramaturgia de María Zubiri y dirección de Mauro Antón. Entradas para este próximo sábado a las 22:30 en el Camarín de las Musas. Mandan al 11 3200 0530. Quiero las entradas, los 3 últimos del DNI, y en un ratito hacemos el sorteo. En AM530 pasan muchas cosas, y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena, tu compañía de vida y buenos momentos. Alimentos Cooperativos.
Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Nuevo Centro de Salud La Esmeralda, en Avenida Novak, entre Lieja y Lambardi. Acércate de lunes a viernes de 8 a 17 horas y sábados de 8 a 14 horas. Atención en ginecología, odontología, medicina general y otras especialidades. Conoce más en varela.gov.ar/salud. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530. Somos Radio.
19 horas 10 minutos. Guasones era quien nos estaba acompañando. En esta media vuelta tenemos un montón de mensajes de nuestros oyentes. Buenas tardes, nos dice, soy Alejandro Sasso. Afortunadamente obtuve las entradas para ver el show del grupo español Chirichotas, al que concurrí con mi compañera Patricia. Disfrutamos un espectáculo muy original y creativo y a ambos nos pareció extraordinario. El público lo aplaudió muchísimo y el grupo salió al hall de la sala para seguir con el agradecimiento. No quiero dejar de mencionar, dice que como teloneras actuaron un trío femenino Vox Popurrí que resultó excelente. Gracias a la Radio de las Madres y a ustedes, Andrea, Víctor, Luis, y a quienes escuchamos todos los días, Cristina y Milagro Libres. A ver, otro mensajito más. Hola Mastra, aquí en la vuelta completa con el barbudo. Cariños al equipo, dice Gaby de Matadero. Gracias, Gaby. Roxana de Villaluro nos dice que quiere las entradas. Bueno, para las entradas hay un montón de mensajes. Eso no los abrimos porque así Dieguito no se pierde con el sorteo. Acá hay un provocador que nos firma, pero manda un escudo del Flamengo. Gracias, Fla, dice. Pareciera que no, que es imposible, pero he sabido que si sos de Racing y te medican fuertemente, se te pasa. Yo, no maten al mensajero, yo no tengo nada que ver, es no sé quién el que manda el mensaje. Oscar de Montecastro, me parece que es el que se mostró la camiseta. Y además nos manda, bueno, cómo empezaron a llegar las inversiones en San Isidro. Se fue SKF, dice, y dejó 150 trabajadores sin empleo, pero en San Isidro inauguraron una carnicería boutique y nos manda la foto. Y la verdad que está muy linda, pero bueno. No, para mí que no se salva así el país, y me parece que Oscar coincide con nosotros. A ver, un par de mensajitos más. Alicia, que también nos pide, no sé cómo decirlo, gracias por la chirichota, nos dice Alfonso de Colegiales, son muy buenos, gracias. Discúlpenme, pero los peronistas son impresentables, dice, casi matan a su máxima líder y no hicieron nada porque es mujer. Si le hubiese pasado a Néstor, hubiese actuado de otra manera. Cristina les molesta a propios y ajenos. Miriam nos garantiza el no pago al FMI, a la ley de interrupción del embarazo. Mucho apoyo de Milei viene por los celestes. Miriam no nos puede garantizar eso porque son tres el bloque de la izquierda. Y tampoco el peronismo nos puede garantizar eso porque tampoco son mayoría. Y no... Bueno, el resto es opinión y por supuesto todas las opiniones son respetables y las hacemos conocer. Algunos disculpen si se nos pasa el mensaje, pero no llegamos a leerlo todo. Lo más importante, que el hecho de corrupción que generó, eso está refiriéndose el Lobo de Álvarez, estimo que a los tickets canasta. Nos dice, lo más importante que el hecho de corrupción que generó su abolición era que si los usabas te hacían una quita como si fuera tarjeta de crédito y si los vendías te hacían una del 25%. Sufrí esa pérdida de salario. Buenas tardes, nos dice el Lobo de Álvarez, que agrega, si el Banco Nación le vendió los dólares a los yanquis, andaban con ganas de recomprarlos, así que todavía no sabemos si la operación ya se concretó, pero si no se concretó se va a concretar en los próximos días. Como intervienen bancos privados en el medio, no hay información pública si no la quieren dar. 19 horas 14 minutos y del otro lado del teléfono tenemos a nuestro querido compañero periodista, columnista de Página 12 y columnista también de La Vuelta Completa, Luis Brustein. Hola Luis, ¿cómo estás? Víctor te saluda. Hola, ¿qué tal, Víctor? Un gusto escucharte. No te voy a hacer ningún chiste machirulo. No. Ser el permitido del grupo. Muy bien. Pero te han honrado con ese título. Me honraron con ese título. Soy el varón permitido. Sí. Es un montonazo. Claro, por supuesto. Es un montonazo. Pero bueno, acá estamos. Sí, estaba escuchándolo también el programa. Sí, vos sabés que yo la verdad creo que es increíble, ¿no? Estaba peleándose Estados Unidos con China. Las presiones a Milei para que lo eche a los chinos de acá, para que dejen los chinos de hacer una planta atómica que iban a hacer, para que abandonen las represas
hidroeléctricas que están construyendo. Y después los tipos van, se juntan entre ellos y hacen sus acuerdos. Como no era que los chinos no podían comprar nada en Argentina, a que había que echarlos. Y ahora se junta Trump con Xi Jinping en Corea del Sur y Trump le pide por favor a los chinos que le compren soja. Es increíble cómo alguna gente es tan estúpida como para no darse cuenta que lo que juegan siempre son los intereses concretos, ¿no? Y los intereses de cada país. Y el que sale jodido en eso es Argentina. Nos pide a nosotros lo que ellos hacen lo contrario. El que sale jodido en eso es Argentina, porque mientras que Donald Trump, como vos decías, le pide a Xi Jinping que le compre soja y trata de hacer un acuerdo económico, acá hace 2 años que el observatorio astronómico que iba a instalar China en San Juan, que significaba una inversión importante para Argentina, trabajo calificado, transferencia tecnológica, sigue tirado en la aduana, porque estos tipos no lo dejan entrar. No, es increíble cómo la gente acá no se da cuenta, alguna gente no se da cuenta de eso, ¿no? Realmente está pidiéndole por favor el otro que le compren soja y a nosotros nos exigen que no hagamos más negocio con los chinos. Exacto. A cambio de una ayuda que para ellos también fue un buen negocio, ¿no? Compraron barato, vendieron más caro y se fueron. Lo dijo el propio Trump. Sí. Hicimos un muy buen negocio, ¿no? Hicimos un montón de plata. Claro. No. Es increíble como el... ¿Hola? Uy, me parece que se nos cortó. Porque por lo menos, por supuesto, están los socios de esos negocios, ¿no? Claro, en el medio hay comisionistas. Es increíble. Pero lo mismo, yo diría, con el tema del... Tenemos problemitas. Quedó Luis. muy en evidencia en Brasil con esta masacre. ¿Sabés que se entrecorta, Luis? A ver, ¿probamos llamarte de nuevo? Te llamamos ahí enseguidita otra vez. Vamos por WhatsApp. Mientras, aprovecho para comunicarles algunas de las novedades que nos han ido quedando. Primero decirles que, por supuesto, me la banco solo acá sentado porque tengo Café Bantú, ¿no? Gracias a Café Bantú, el café de la radio por el aroma y el sabor de cada mañana. Probalo si querés en tu casa, también en la oficina, café de especialidad y máquinas expendedoras de última generación. Comunicate al 11 58 96 28 30 o a www.cafebantú.com.ar. En Instagram también los encontrás como @cafebantú. Café Bantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Bantú. A ver si te tenemos de nuevo, Luis, mientras nos tomábamos un cafecito, te enganchamos. ¿Se cortó? Se entrecortaba. Ahora Sí, parece que te escuchamos mejor. Es que al principio también, cuando hablé con Diego, se cortó también. Sí, ahora se escucha bueno, mejor. esperemos que no se corte. Andan bárbaros las telecomunicaciones. Estábamos arrancando con el tema, se entrecortó un poquitito, de lo que sucedió en Río de Janeiro. Exacto. Sí. Yo lo que decía es que en Río de Janeiro hace mucho que lo gobierna la derecha y que incluso Bolsonaro hizo su carrera política a partir de Río de Janeiro. Él sale diputado por los votos en el estado de Río de Janeiro. Y en este momento lo gobierna un bolsonarista, o sea que el nido de narcotraficantes se genera bajo un gobierno de derecha y de supuesta mano dura, ¿no? De supuesta confrontación con el narcotráfico, pero bueno, evidentemente la mano dura no existió y existe nada más en política donde hay mucho oportunismo. Porque, o sea, esta masacre es evidente que para mucha gente en este momento la está criticando y hay otra gente que piensa que está bien enfrentar así al narcotráfico, ¿no? Y ¿cómo hacer para explicarle que no enfrentaron al narcotráfico, ¿no? Con esa masacre? Ellos dijeron, cuando se le preguntó por qué había elegido ese momento para hacer el operativo, donde participaron 2.500 policías, Ajá. y el hombre dijo porque tenían información
de que había una reunión con los 20 principales dirigentes de la banda esta Vermelia, Comando Vermelho, en una de las favelas donde se hizo el operativo. Y mataron a 130 personas y no dijeron nunca si fue capturado o muerto algún dirigente importante del Comando Vermelho. Realmente hicieron un operativo infernal, mataron a un montón de personas que no se sabe todavía, tiene que demostrarlo, si son efectivamente miembros del Comando Vermelho, pero los que puede ser que sean, son pequeñas partes de la banda, son los pequeños dealers, son los soldados que así como los mataron hoy, los reemplazan mañana. Pero lo más extraño del asunto es que el tipo dijo que esa operación se hizo porque había una reunión donde había 20 de los dirigentes más importantes de esa banda de narcotraficantes, que es la más importante que hay en Brasil. Y ahora que tiene que dar explicaciones, se olvidó de eso, no presenta nada. El tipo dijo, hubo solamente 4 víctimas, que son los 4 policías que murieron en la operación, y todos los demás son narcotraficantes. Ahora, las armas que se requisaron en el operativo son menos que los muertos que hubo en el operativo. O sea, hay muchos muertos que estaban desarmados cuando los mataron. Y además, si realmente fuera una reunión de dirigentes importantes del Comando Vermelho, tendría que haber habido una batalla con más víctimas del lado policial, se supone. O sea, no hubo un combate contra el narcotráfico. Mañana el narcotráfico va a estar igual en Río de Janeiro, porque lo que ellos hicieron es algo que las bandas de narcotraficantes reemplazan en un segundo. O sea, además el Comando Vermelho empezó como una banda de narcotraficantes y después se diversificó. Sí, ya. ¿No? Tienen de todo. Secuestros, trata de personas. Sí, no, pero además negocios legales. En cuanto al comercio y demás, la construcción y demás. O sea, los comandos, los verdaderos dueños o cabezas del Comando Vermelho no viven en la villa, no viven en la favela. O sea, vos te das cuenta que hace poco agarraron aquí a una banda que estaba en Nordelta, que lavaba dinero para el Comando Vermelho, y los tipos estaban viviendo cuerpo de rey en Nordelta, y eran una parte secundaria de la banda porque eran los que tenían que simplemente lavar el dinero. La cabeza de la banda vive en los barrios lujosos de Río de Janeiro o quién sabe dónde. Pero ¿por qué se hizo el operativo en este momento? Con esa excusa que no pueden justificar ahora. Porque Lula en ese momento estaba fuera de Brasil. Lula viene en un momento de ascenso político, está creciendo el respaldo, estaba creciendo el respaldo a Lula en Brasil, y además Lula había conseguido un acuerdo con Trump. Trump venía presionando a Lula para que lo liberen a Bolsonaro, ¿no? E incluso amenazándolos con el aumento de aranceles y una cantidad de cuestiones. Y Lula se reunió con Trump, y Trump salió diciendo que Lula era un gran tipo, en fin, se normalizó la relación con Estados Unidos. Pero al mismo tiempo Estados Unidos viene diciendo, ¿no?, que las bandas de narcos son terroristas y que entonces Estados Unidos tiene derecho a intervenir donde haya terroristas que desborden a las fuerzas de seguridad de cada país. Y Eduardo Bolsonaro, que es diputado, es hijo de Bolsonaro, le pidió a Estados Unidos que intervenga en Brasil, o sea, que invada Brasil, o que mande tropas a Brasil para combatir al narcotráfico. Y en ese momento
este hombre, el gobernador del estado de Río de Janeiro, decide hacer este operativo, que fue una masacre espantosa. En fin, todos vieron las escenas que se repitieron en los noticieros de todo el planeta, con los cuerpos amontonados en las calles de esas barriadas populares, las mujeres llorando, hay desaparecidos, hay una protesta grandísima de organismos de derechos humanos, de abogados, y los especialistas en temas de seguridad también son críticos en ese sentido. Básicamente por lo que estaba planteando recién, no le hicieron daño al narcotráfico. Lo que hicieron fue provocar un estado de terror y de bronca con las fuerzas de seguridad, porque fue una masacre indiscriminada. Yo creo que esto tiene que servir como lección. No solo, este ejemplo que está sucediendo en Brasil, donde esta masacre con la ideología de la mano dura está hecha de una manera tan oportunista y con tan poco efecto desde el punto de vista de la represión real de la delincuencia, que es un ejemplo que tiene que servir acá en Argentina, porque aquí Patricia Bullrich es partidaria de esa misma política, que solamente sirve, es como cuando los mismos narcotraficantes mandan abajo del tren a pequeños dealers que van a atravesar la frontera y hacen pasar las toneladas de droga por otro lado. Acá también, ¿no? Las fuerzas de seguridad y las fuerzas políticas que están en alianza con el narcotráfico hacen todo este teatro para de alguna manera justificar que por el otro lado no reprimen a los verdaderos cabecillas de esas bandas, que son millonarios, o que son dueños de bancos, o que son dueños de grandes constructoras, ¿no? Porque ¿a dónde va toda esa plata? ¿No? Si es tan buen negocio. Alguien la tiene que lavar, alguien la tiene que convertir en legal. La tiene. Claro. Alguien la tiene que convertir en legal, de alguna manera. Exactamente. Y gastar. Claro, a partir de volverla legal, poder gana millones de dólares para seguir viviendo en una favela. Totalmente, ¿no? Totalmente. Ante una situación circunstancial pueden ir a esconderse por algún motivo algunos de los jefes más vinculados al aparato militar que tienen, pero los que realmente cortan el bacalao y no están en la favela. Y a los muchachitos, a los soldaditos y a los dealers que mataron, supuestamente, a los que mataron 132 personas. Es una masacre espantosa, muertos en las calles. Yo lo digo, y de ahí nadie sabe cuántos eran o cuántos no eran. Hay un chico que tenía el pelo teñido de colorado, porque dicen que así lo usaban los soldaditos del Comando Vermelho, que lo degollaron y clavaron la cabeza en unas estacas en ese mismo barrio. O sea, la policía actúa peor que los narcotraficantes. Ajá. ¿No? ¿Sabés qué? A mí me llamó mucho la atención la excusa que daba el gobernador, es decir, la prueba que daba el gobernador de que todos los que habían muerto, asesinados, eran parte del Comando Vermelho. Y la excusa fue porque en realidad no los asesinamos, la policía no los mató adentro de sus casas, sino lo que los mató a la gran mayoría en lo que ellos llaman una zona de matas, una zona como de arbustos, como un bosquecillo. Sí. Estaban ahí, y ¿a quién se le ocurre estar ahí cuando hay un operativo de la policía? Estaban ahí porque salieron corriendo para todos lados la gente. Sí, empezaron a los balazos y rajaron para donde podían, y entre eso habrá caído algún... Claro, habrá caído algún soldado, y habrá caído alguno que no tenía nada que ver. Pero vos viste la forma en que entraron. O sea, entraron como una aplanadora, golpeando a medio planeta, empujando a medio planeta, fueran o no fueran, los que estaban en la calle los pasaban por arriba. O sea, hay videos de la forma en que entraron. Yo, si estoy ahí, salís corriendo. Sí, claro. Porque te pasaban, no te preguntaban si eras narco. Claro, pero además ya sos una población
que está acostumbrada a que caiga la policía a tu barrio y empiece a fajar a todo el mundo sin preguntar por qué. Sí. Ya tienen ese background, ¿viste? De que pasa eso. Atrás de la favela está esa zona boscosa. Entonces mucha de la gente salía corriendo y se metía en la zona boscosa. Y ahí estaban emboscados el sector peor, digamos, no sé cómo se llama, el comando especial de la policía para ese tipo de represión, que fue el que mató a la mayoría de la gente, ¿no? La policía común avanzaba por las calles haciendo como una especie de muro de escudos, pisando a medio planeta, pasando por arriba del que se caía, empujándolos para que se escapen, y cuando se escapaban por la zona boscosa, los bajaban a tiros. No, pero bueno, o sea, en este momento Brasil eso lo va a tener que resolver. Claro. Algunos están criticándolo a Lula porque Lula mantiene una actitud más bien serena frente al despelote, pero es evidente que lo que va a hacer Lula es hacer intervenir a la justicia y hacer que rindan cuentas los efectivos y el gobernador que participaron en esa masacre. Con un montón de hechos medio raros, ¿no? Porque dicen, hace 60 días que venían preparando esto y justo hacen el operativo cuando Lula no está en el país. Lula estaba en Lejano Oriente, andaba firmando acuerdos económicos en Indonesia, etcétera. No le avisan al gobierno federal que van a hacer un operativo de semejante magnitud y cuando el operativo ya se está desarrollando, le piden ayuda. Cuando ya no la pueden dar, porque las Fuerzas Armadas, que es a las que les piden, tienen una ley similar a la de acá, que no pueden intervenir en seguridad interna. Y para intervenir en seguridad interna, lo que tienen que hacer es declarar el propio Estado de Río de Janeiro el estado de emergencia en seguridad, es decir, declararse ellos mismos, este tipo, imagínate, declarándose, que no puede controlar la situación, entonces ahí sí no lo iba a hacer. Por lo tanto, también hay un tema político acá de por medio de querer perjudicar a Lula, ¿no? Sí, y algunos dicen que este hombre Castro está preparando también su candidatura para senador, pero lo que a mí me interesaría que se pudiera ver acá en Argentina, donde Patricia Bullrich fue muy votada en la ciudad de Buenos Aires con un discurso similar al de este gobernador brasilero de Río de Janeiro, cómo es usado en forma oportunista, ¿no? La mano dura no sirve. La mano dura es pura demagogia. La mano dura no reduce la delincuencia, no resuelve nada, y se usa políticamente para convencer a los tontos, ¿no? Así es. Y yo entiendo que la gente esté temerosa del poder que fueron teniendo los grupos de narcotraficantes, sobre todo en Río de Janeiro. Es así. Luis. Pero fue teniendo ese poder bajo los gobiernos de derecha que la misma gente los estaduales, eligió, con la idea de que esos tipos eran los que impulsaban la mano dura. Totalmente. Impulsaron tanto la mano dura que dejaron que creciera el narcotráfico como está creciendo en Río de Janeiro, ¿no? Como existe en Río de Janeiro. Así es. Luis, nos tenemos que ir a una tanda, nos pasamos 5 minutitos, pero bueno, valía la pena. Te mando un abrazo grande y nos estamos viendo el martes. Un abrazo. Sí, abrazo. Tanda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. Seguimos reconstruyendo Avenida Cariboni. Trabajamos en su pavimentación, ampliación, iluminación LED, señalización, obra hidráulica y refugios para transporte público. Más información en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la Revolución Haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar.
Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sikus. Libros para una cultura de la integración. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530. Somos Radio. La comunidad 530 ya es una realidad. Gracias al esfuerzo de nuestra audiencia, estamos construyendo un medio que te informa, toma posición y lo dice. La comunidad 530 es cada vez más grande y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. A los que ya se inscribieron, por supuesto les decimos gracias. Y a los que todavía no lo hicieron, les pedimos que entren a nuestra página y se suscriban. Sumate a la comunidad 530. Con tu suscripción tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, a recitales, invitaciones, a charlas y descuentos en productos y comercio. Banca a la 530. La radio de las madres te necesita. Suscríbete, acompañanos. ¿Cómo? Muy fácil, muy sencillo. Entrás a www.am530somosradio.com. Cliquea en Asociate o en el banner que te lleva a la página de nuestra comunidad. Elegí la suscripción que mejor se ajuste a tus posibilidades, apretá el botón Unirme y listo. Ya sos parte de la comunidad AM530. El alias es muy fácil, Radio AM530. Y si tenés alguna duda, escribinos al 11 6419 1650. (19:40), ya entramos en la recta final de esta vuelta completa y así, despacito, aprovechando este momento casi de relax, de música noventosa, de música de tiempos maradonianos, podemos decir de alguna manera, abrimos el Cónsul Tesler. Leonel Tesler, médico sanitarista, titular de la Fundación Soberanía Sanitaria, columnista de la Vuelta Completa. Hola Leonel, ¿cómo estás? Víctor te saluda hoy desde acá. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, un gusto escucharte, Leonel, como siempre, y intrigadísimo por saber qué es el
Coqueluche. Para mí era una canción de la década del 60. ¿Hacía una canción que se llamaba Coqueluche? Y Coqueluche cantaban, ¿te acordás? ¿No la conociste? No, sí, no sé ni quién la cantaba, pero era conocida. Decía así, el estribillo decía así. Bueno, Coqueluche. A no saber qué quería. A ver de qué hablaba. Sí, porque es cierto que la palabra coqueluche, lo mismo que esta enfermedad de la que vamos a hablar ahora, era mucho más conocida hace más de 40 años, cuando todavía no había vacuna. Y bueno, era más o menos cuando era la época de la canción. Ahí está. Coqueluche, coqueluche. Coqueluche, ¿en qué líos andás? Ahí la tenés. La pedís, la tenés. Interesante. Maravilloso. ¿En qué líos andás? ¿En qué líos andás? La verdad es que el coqueluche es un lío bárbaro. Coqueluche es lo mismo que tos convulsa. Mira. Y es lo mismo que pertusi. Creo que tos convulsa es una palabra que podemos haber oído un poquito más, pero es una enfermedad respiratoria producida por una bacteria que el problema que tiene, la mayor parte de las veces pasa sin peligro, hace falta un tratamiento con antibiótico, pero el problema que tiene es que se puede complicar y especialmente niños pequeños se pueden morir de esta enfermedad. Y en este momento estamos teniendo un brote en el país de coqueluche, tos convulsa o pertusis. Por eso lo trajimos hoy. El brote está teniendo especialmente foco en el conurbano bonaerense, más precisamente en el sur de conurbano bonaerense, y llega más allá del conurbano, siguiendo la ruta 2, casi hasta Castelli. Ya hay 700 y pico de casos sospechosos, de esos 200 y pico se confirmaron, y hasta ahora hay 4 chicos muertos por esto. Así que complicado. Es complicado, y se considera que esto es un brote, que es una situación excepcional, porque estamos teniendo casi el triple de casos que los años anteriores. Siempre aparece algún caso, pero este año está habiendo casi el triple para la misma altura del año. Entonces lo que tenemos que hacer es, por un lado, prestar atención a cuando una niña o un niño se enferma, porque si es muy chiquito y tiene ataques, aparte de tener un resfrío muy fuerte, tiene ataques de tos que tose hasta que se ahoga. No puede parar de toser hasta que no es que tiene una tosecita, sino que tose hasta que se pone azul o violeta, que le falta el aire. Le cuesta respirar, y eso nos viene acompañado de fiebre, a veces después de la tos viene un vómito. Eso nos tiene que hacer pensar en coqueluche. Igual, cualquiera de esos síntomas hay que consultar inmediatamente al sistema de salud, a la salita, al hospital que tengamos más cerca. Y en chicos de más de 6 años, entre 6 y 11 años, lo más característico es que es un resfrío, una tos que no se cura, que lleva más de 2 semanas y no se va, y
también se caracteriza por tener esos ataques de tos que te ahogás de la tos. Es bastante característico esto, que no se vaya. Que los chicos sigan resfriados y con una tos que capaz se les pasó ya el resfrío como y todo, y siguen con una tos que no se va. Eso se cura, se trata con antibióticos y todo, pero hay que prevenirlo. Y después, la otra pata muy importante de esto, aparte de que hay que llevarlos al sistema de salud para que los traten y para que se tomen las medidas pertinentes de protección a los compañeritos de la escuela, con los hermanitos, con los vecinos del barrio, porque hay que evitar que se propague ese brote. Lo otro que es súper importante es tener al día el calendario de vacunación de los chicos, porque tenemos vacuna contra la tos convulsa que justamente sirve para prevenir los casos graves. Si descuidamos el calendario de vacunación, no solamente corre riesgo nuestro hijo, nuestra hija, porque le puede pasar de tener un caso más grave, sino que también ponemos en riesgo a todo el resto de los niños y niñas, porque aumenta el riesgo de propagación de un brote como el que estamos teniendo en este momento. Así que más allá de la canción y todo, es un asunto serio y tenemos que prestar atención porque ahora en estas semanas estamos atravesando un brote que pasa muy cerca de la ciudad de Buenos Aires y está afectando a la zona sur del conurbano y se expande hacia el sureste. ¿Hay alguna forma de prevenirlo esto? La forma de prevenir es, primero por la vacunación, que previene las formas graves y previene que se expanda mucho el contagio, pero igual, vacunados y todo, los chicos se pueden contagiar. Y después, cuando se detecta un caso, ese chico no tiene que ir a la escuela, porque mientras está enfermo, está contagiando. Hay que tratar de aislarlo lo más que se pueda para que no se contagien los hermanitos, aunque es muy probable que si no se contagiaron cuando ya está tosiendo el niño o la niña, los hermanitos que están todo el tiempo con ellos después tampoco se contagien, pero hay que tratar de aislarlo y hay que hacer el tratamiento pertinente para que se mejore ese chico y para que no se siga propagando, no se siga contagiando. Esas son las medidas más importantes. Muy bien. Bueno, hay que entonces a prestar atención, ¿no? Porque sí, es una enfermedad, más allá de que al principio medio lo tomamos en broma por el nombre y porque me acordé de la canción justamente que Carlos tan rápidamente encontró, es una enfermedad peligrosa. Sí, es peligrosa, especialmente para chicos que no están vacunados o que por algún motivo tienen el sistema inmune débil. Y aún para los chicos que no nos ponen en riesgo la vida, la pasan horriblemente mal, pues es muy feo. Los chicos y la familia la pasan muy mal porque esos ataques de tos que agarran, que no se puede parar, que se ponen azules los chicos, es fulero y está bueno poder evitarlo. Genial, Leonel. Muchísimas gracias, pero la verdad que me gustaría, ya que todavía nos quedan unos minutitos, preguntarte respecto a qué está pasando con el tema de los ACV en la Argentina. Bueno, porque hay como, yo tengo escucho hablar de más gente y más joven que tiene accidentes cardiovasculares, perdón. Bueno, justo ayer fue el día de lucha contra el accidente cerebrovascular. Y revisando las publicaciones que están disponibles, vimos que hay por día en Argentina 328 accidentes cerebrovasculares. Es un montón. Es un montón. Son
ese cálculo claro, son 13 accidentes cerebrovasculares por hora. Es mucho. Es mucho. Y eso sucede, y no solo es mucho absolutamente, sino que cuando vos comparás las cifras que tenemos nosotros con las cifras de otros países, es mucho también. Estamos dentro de los que tienen más accidentes cerebrovasculares en la región. Y eso no tiene que ver con, no sé, una cosa del ser argentino que no existe, que tengamos alguna característica genética que nos hace tener más riesgo de tener accidentes cerebrovasculares, sino que es que tenemos mayores factores de riesgo la alimentación para tener accidentes cerebrovasculares. Exactamente. Tiene que ver la presión arterial alta, la diabetes, el colesterol alto, los triglicéridos altos, que son cosas que predisponen para el accidente cerebrovascular, pero también predisponen para el infarto del corazón, que son las dos principales causas de muerte que tenemos. Y cuando vos zafás de un accidente cerebrovascular, corres el riesgo de quedar con una incapacidad severa. Sí. Entonces es súper importante prevenir el accidente cerebrovascular. Para prevenir el accidente cerebrovascular tenemos que tratar de no tener la presión alta, de no tener el colesterol alto, de no tener los triglicéridos altos y de no llegar a desarrollar diabetes. Para eso, lo que vos nombrabas antes, Víctor, de la alimentación es clave. Es clave poder comer la menor cantidad de ultraprocesados posibles, es decir, tratar de no comer alimentos de esos que vienen en paquetes plateados, así sellados, papa frita, chisito, todas esas cosas que tienen formas extrañas y gustos varios. Tratar de comer menos grasas y menos harinas y comer más vegetales. Tratar todo eso en la medida que sea posible, porque se vuelve a veces más cara también la alimentación si uno se quiere cuidar. Justo acabamos de terminar una actividad en la universidad sobre soberanía alimentaria, y en parte la idea de poder tener huertas comunitarias o de armarse la huertita en la casa sirve para poder acceder a alimentos seguros, sanos, y que nos ayudan a comer mejor. Y después otra pata súper importante para esto es el ejercicio. Es que hagamos actividad física regularmente, que regularmente, que si no más o menos, sino que la podamos hacer sostenida en el tiempo, que no hagamos una vez por mes una maratón, sino que dentro de las posibilidades y de lo que nos dé placer a nosotros, hagamos algo que nos haga transpirar. Y ya con eso bajamos un montón los factores de riesgo. Después hay otras cosas que para gente que de repente tiene la tendencia a tener el colesterol alto, tiene la tendencia a tener la presión alta, acercarse al sistema de salud siempre viene bien para controlar cómo vienen esas cosas. Si hace falta tomar un remedio, hay que tomarlo. Hoy también eso está complicado, pero todavía se puede acceder, y si no se puede acceder hay que ver de qué manera nos organizamos para que se acceda. Esas son las cosas más importantes para prevenir tener un accidente cerebrovascular. Ahora, cuando se tiene
un accidente cerebrovascular, cuando se está teniendo, es súper importante saber que está la posibilidad de resolver el accidente cerebrovascular si se atiende muy rápido y que no deje secuelas. Eso hoy en Argentina se puede hacer, y es muy importante que todos sepamos que cuando aparecen, hay unas siglas en inglés que son FAST, que para no decir las cosas ahora en inglés, hay que prestar atención a que haya problemas para mover alguna parte de la cara, para mover alguna parte de los pies o de los brazos, que haya problemas para hablar. Si de repente estamos hablando normal y de repente empezamos a hablar mal, se empieza a trabar la lengua. Se empieza a trabar la lengua, a hablar más lento, o lo que sea. Si de repente no podemos mover un brazo, no podemos mover una mano, se empieza a mover la mano de una manera rara, lo mismo pasa con los pies, no podemos caminar, no sentimos una pierna, lo que sea, eso nos tiene que hacer consultar de inmediato, lo más rápido posible, a una guardia o llamar al servicio de emergencias, pero llegar lo más rápido posible a una guardia, porque el tiempo es vital. Cuando empiezan los síntomas de un accidente cerebrovascular, hay 4 horas para resolverlo. Muy bien. Dentro de esas 4 horas se puede resolver, si hay una arteria tapada, se destapa la arteria y la persona puede seguir con su vida normal sin tener ninguna secuela. Genial. Leonel, muchísimas gracias por toda esta información que nos brindaste hoy. No, gracias a vos. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Era Leonel Tesler, médico sanitarista titular de la Fundación Soberanía Sanitaria, columnista de La Vuelta Completa. Y ahora sí, ya entramos casi en los últimos minutos de esta Vuelta Completa de jueves. Es un día muy especial porque hoy está cumpliendo años Diego Armando Maradona. Y por supuesto que no íbamos a dejar de recordarlo a él, no con nuestras palabras, quizás alguien que lo escribía y lo describía mucho mejor, como fue Eduardo Galeano. Ellos se admiraban mutuamente, Galeano y Maradona. Varias veces escribió Galeano sobre el Diego, y una de esas veces escribía: Diego Maradona fue adorado no solo por sus prodigiosos malabarismos, sino también porque era un dios sucio, pecador, el más humano de los dioses. Cualquiera podía reconocer en él una síntesis ambulante de las debilidades humanas, o al menos masculinas: mujeriego, tragón, borrachín, tramposo, mentiroso, fanfarrón, irresponsable. Pero los dioses no se jubilan. Por muy humanos que sean, no se jubilan nunca. Él nunca pudo regresar a la anónima multitud de donde venía. La fama que lo había salvado de la miseria lo hizo prisionero. Y después, ya en otro libro de 2017, póstumo de Eduardo Galeano, Cerrado por Fútbol, escribía sobre Maradona, también este breve texto. Maradona, decía Eduardo Galeano, fue condenado a creerse Maradona y obligado a ser la estrella de cada fiesta, el bebé de cada bautismo, el muerto de cada velorio. Más devastadora que la cocaína es la excitoína. Los análisis de orina o de sangre no delatan esta droga. Y otra de las, que es muy interesante, porque esto se suele hacer mucho, lo hacemos todos todo el tiempo, que es la comparación. Y esto también tiene una enseñanza, no solamente en el caso específico al que se refería de Diego Armando Maradona, sino al de cada momento en nuestras vidas e incluso en situaciones políticas que estamos viviendo. Dice: sobre quién era mejor, si Messi o Maradona, todo el tiempo me preguntaban. Es una pregunta que frecuentemente los periodistas me hacen, y algunos amigos también, decía Galeano.
siempre contesto lo que de veras creo. No son comparables. Y en la vida debemos de dejar de andar todo el tiempo comparando. Jamás olvidaré la frase, decía Galeano, que me dijo una viejita analfabeta, mulata, madre de un gran amigo mío, que vivía en un ranchito en el barrio del Buceo. Mientras se balanceaba en una silla, un día me miró y me dijo: pobre la gente que vive midiéndose. 20:46. Feliz cumple, Diego. Nos reencontramos mañana. Chao. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Lo nuevo en Ediciones Continente.